Buenos días para algunos países y buenas tardes para otros. Les saluda Xiomara Hidalgo Serrano desde Venezuela. Hoy nos encontramos para dar inicio al ciclo de webinars Avances y Tendencias en las STEM, organizados por la revista electrónica de divulgación de STEM de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, REPDIUM, el Repositorio Latinoamericano de Convocatorias Educativas RELACE, el Grupo de Investigación para el Desarrollo de Innovaciones en las Prácticas Socioeducativas HIDIPS y la consultora educativa EmpowerTip. Este ciclo de webinars ha tenido gran impacto en la comunidad de investigadores latinoamericana, pues ha contado con una presencia de investigadores de varios países y así lo demuestran los más de 150 participantes registrados en la inscripción inicial, con una presencia de más de 7 países, entre ellos Argentina, Colombia, México, Bolivia, Perú, República Dominicana, España, Guatemala, Chile, Ecuador y Venezuela. Hoy tendremos este directo simultáneo tanto en nuestra sala de Zoom cedida por EmpowerTip y el canal de YouTube de REPDIUM. El objetivo de este ciclo de webinars es informar a los participantes sobre el desarrollo de los últimos avances y temas asociados al desarrollo y profundidad en la producción de las disciplinas de ciencia, tecnología, matemática. Intercambiar, generar curiosidad por la revisión de la literatura y la aplicación de prácticas para el desafiante contexto escolar que se enfrenta en la pandemia actual, COVID-19. El día de hoy nos acompañan el doctor Francisco Carabelli, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, la magíster Mariana Torres, editora de la revista electrónica de divulgación de STEM de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, REPDIUM, el comité editorial de nuestra REPDIUM y mucha gente importante, muchas personalidades para nuestra actividad académica. Bienvenidos sean todos. Ahora tendremos las palabras de bienvenida del doctor Francisco Carabelli. Muchas gracias, Xiomara. Buenos días. Como decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, es un gran placer poder dirigirles unas palabras en el marco de este ciclo de webinars titulado Avances y Tendencias en las STEM, que se realiza en este tan particular y complejo contexto signado por la pandemia de COVID-19. Como ustedes saben, este ciclo ha sido organizado con la inestimable colaboración de las Secretarías de Extensión, de Investigación y Posgrado y sobre todo los responsables de la revista REPDIUM de la Facultad de Ingeniería, conjuntamente con el Grupo de Investigación para el Desarrollo de Innovaciones en las Prácticas Socioeducativas de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, el Repositorio Latinoamericano de Convocatorias Educativas RELACE y la asesora en proyectos educativos online EmpowerTip, a cuyos miembros saludo y felicito especialmente por el trabajo realizado. STEM es un acrónimo que se refiere a las áreas de conocimiento en las que suelen trabajar los científicos y los ingenieros. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son las disciplinas que, por su denominación en inglés, dan origen a este término. El rango de áreas disciplinares que atraviesa el mismo es más extenso de lo que puede parecer en una primera mirada. Ingenieros informáticos, de telecomunicaciones e ingenieros industriales, pero también físicos, matemáticos o ingenieros centrados en la empresa se cuentan entre los perfiles que caracterizan a estos profesionales, como así también especialistas en robótica, ingenieros programadores o matemáticos especializados en Big Data. Todos ellos comparten una habilidad para desarrollar sus capacidades a través de distintos lenguajes, con enfoque y vocación práctica. Resulta así que la innovación, la orientación práctica y el pensamiento lógico, pero también las cualidades analíticas, de cálculo y aquellas para la medición, son características comunes de los profesionales STEM.
Es en este tan rico contexto que animarán este ciclo de webinars prestigiosos disertantes de España, Chile y Argentina, a quienes también agradezco especialmente por su disposición. Y dejo ya en el uso de la palabra a los organizadores del evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, doctor Francisco. Gracias por el apoyo y por estar presente en nuestra actividad. Para dar inicio con las ponencias de este ciclo de webinar el día de hoy, le cedo la palabra a la profesora Karina Navarro, quien nos acompañará como moderadora de la primera ponencia. Bienvenida, profesora Karina. Gracias, Xiomar. Un placer estar aquí. Ahora daremos inicio al webinar. Tengo el placer de presentar al doctor Germán Ros Magán, quien disertará sobre cómo implementar el paradigma STEM-STEAM en el aula. Revisión de propuestas metodológicas. El doctor Germán Ros Magán nos acompaña desde España. Tiene un extenso currículum en el que se destaca su formación como licenciado en Física por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Física y Matemáticas por la Universidad de Alcalá. Premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Alcalá, máster de docencia universitaria en 2010. Actualmente es coordinador de la mención en Ciencia y Tecnología del grado de Educación Primaria de la Universidad de Alcalá. Es coautor de más de 70 artículos científicos, con un importante número de citas. Y su ponencia hoy versará en que una vez realizada una revisión de los objetivos fundamentales del STEM y la STEAM, se analizaron algunas de las dificultades principales que presentan estos paradigmas, centrándose en la metodología con la que llevarlo a la práctica. Así se presentarán diferentes metodologías que se han planteado dentro del paradigma STEM-STEAM. Bienvenido, doctor Germán Ros Magán. Muchas gracias. ¿Se me oye? Ahora sí, ¿no? Sí, adelante. Bueno, muchas gracias, Karina, por tus palabras y por la presentación. En primer lugar, por supuesto, dar las gracias a todos los organizadores del evento. Como ya han sido nombrados, me voy a ceñir a las siglas para ser un poquito más rápido, ¿no? La revista Redirum, también, por supuesto, el grupo de investigación GIDIPS, el repositorio Relace y la consultora EpowerTIC. Muchas gracias a todos y especialmente a Mariana Torres, que ha sido la que personalmente me ha ofrecido participar en estos webinars y le agradezco especialmente su invitación. También añadir que para mí es un gran placer estar aquí. Yo tengo también bastantes lazos con toda Latinoamérica. He vivido durante casi 2 años entre México, Argentina y tengo amistades bastante fuertes con gente de Chile, con gente también de Colombia y por supuesto de México y Argentina. Así que muchas gracias a todos por estar ahí y para mí es un placer estar en un foro tan abierto con tantos países, ¿no?, de Latinoamérica interactuando juntos. Bueno, tras eso creo que toca ya, voy a compartir la presentación. Ahí está. Vale, creo que se ve bien, si no me decís lo contrario me imagino que sí. Bueno, me ha tocado a mí inaugurar este ciclo de webinars, no por una cuestión de relevancia, sino simplemente por una cuestión de horario. Entonces a Mariana le pedí que tenía que estar hoy y al final me ha tocado por horario también al estar en España ser el primero. Así que bueno, la conferencia va a tratar esencialmente sobre una revisión de las propuestas metodológicas que hay para conseguir lograr llevar lo que se llama el paradigma STEM o STEAM a las aulas. Como me ha tocado empezar, en lugar de ir directamente al tema de las metodologías, voy a hacer una breve revisión un poco de por qué STEM, cuáles son los objetivos que se pretenden con este nuevo paradigma, quizá le podemos llamar así. ¿Por qué STEAM? Porque como veremos, pues yo abogo un poco por extenderlo también a otras áreas, no solo más allá del STEM. Luego hablaré de cuáles son algunos problemas que tiene el STEM, que tienen el STEAM, uno de los cuales es el de las metodologías, y es donde ya me centraré un poco en revisar las metodologías. Sobre todo haré hincapié en 3, como podéis ver ahí, el aprendizaje basado en proyectos, la indagación o las 5E, y luego hablaré brevemente de otras 3 que no sé si tienen un rango tan amplio como el llamarle una metodología, pero que son maneras efectivas que pueden ayudarnos también en esto del STEAM. Y acabaré con unas breves conclusiones intentando ceñirme al tiempo que me han indicado. Vamos a ver si lo logro.
Al final, por supuesto, os animo a que hagáis las preguntas en el chat para luego poder responderlas. Bueno, primer punto era un poco por qué el STEM, ¿no? ¿Por qué trabajar de forma STEM en las aulas? Bueno, por supuesto, la razón principal para nosotros como docentes son razones pedagógicas. Lo que se busca, por supuesto, es lograr un aprendizaje más integrador y global del conocimiento, trabajando normalmente de maneras interdisciplinares o pudiendo llegar a la transdisciplinariedad, si es oportuno y si es posible. Se trata también de dotar de un sentido más práctico a toda la enseñanza más clásica de las ciencias y las matemáticas, a través de incluir más problemas reales relacionados con el uso de la tecnología y con la ingeniería. Y, por supuesto, se trata también de desarrollar las llamadas competencias del siglo XXI, que incluyen, entre otras, como podéis ver ahí, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la creatividad, la gestión de grupos, la toma de decisiones, la inteligencia emocional, etc. Esas serían unas razones así, en síntesis, más pedagógicas. También, por supuesto, hay razones sociales. Como podéis ver en el gráfico de arriba a la derecha, lo que representa es el porcentaje de hombres y mujeres a nivel mundial en diferentes carreras a nivel universitario, y podéis ver que en la parte izquierda pues dominan, digamos, las mujeres más en los ámbitos de la educación, de la salud, de las ciencias sociales, de las humanidades, mientras que luego en la parte contraria estarían las ingenierías y las carreras asociadas a las tecnologías de la información, donde hay un claro dominio de hombres, ¿no? En la parte intermedia se podrían situar las ciencias experimentales, aunque es verdad que hay una cierta separación, porque así como en biología y en química hay una abundante cantidad de mujeres, no ocurre tanto, por ejemplo, en la física o en las matemáticas. Aunque aquí, dependiendo de países, sí hay una cierta igualdad entre ambos, ¿no? Pero bueno, esencialmente en las carreras más científicas y tecnológicas hace falta una mayor cantidad de mujeres. De ahí que haga falta trabajar de manera STEM desde además edades tempranas, porque como el proyecto Aspire se ha puesto de manifiesto, ya las niñas y niños que con 10, 14 años no manifiestan actitudes científicas es muy difícil que las desarrollen después. Luego hay que empezar a trabajar desde la educación secundaria e incluso desde la educación primaria para fomentar esas vocaciones hacia las carreras STEM. Además, como podéis ver en el gráfico de abajo, que son datos también a nivel mundial, una vez que los alumnos y las alumnas terminan el grado o la carrera y pasan a un nivel de investigación, se produce una diferencia muy clara entre hombres y mujeres que tampoco ha mejorado del 2008 al 2014, que son los datos que se muestran ahí, prácticamente no hay diferencia. Es decir, si queremos que más mujeres también se involucren a nivel de doctorado y a nivel, por tanto, también de investigación, tenemos que trabajar desde pequeñas, desde el inicio, ¿no? Entonces, es un camino, trabajar el STEM es una manera de ayudar a paliar esta brecha de género que existe a nivel ya superior, que luego se va a trasladar a cuestiones sociales, que son las que pongo aquí también, y a nivel laboral. A nivel laboral va a existir y existe ya una alta demanda de profesionales, y además este tipo de trabajos en el área STEM son las más remuneradas. Por tanto, necesitamos que también haya más mujeres un poco en este área para que luego también tengan la remuneración oportuna y de nuevo paliar un poco esa brecha de género. Por otro lado, solo el 20-25% de universitarios en España eligen carreras STEM, y estos porcentajes son similares en otros países, por lo que de nuevo hace falta que trabajemos en fomentar estas vocaciones. El gráfico de la derecha está sacado de una página del Reino Unido, donde establecieron una clara relación entre las diferentes carreras y el ámbito laboral, ¿no? Los diferentes trabajos a nivel laboral. Bueno, ahí es un poco complejo verlo, pero luego en un análisis más exhaustivo que se puede ver en esa página web, pues efectivamente concluyen que faltan profesionales dentro de estas áreas y que hace falta fomentar más vocaciones en todas las áreas STEM. Bueno, visto un poco cuáles son los principales motivos desde mi punto de vista por el cual fundamentarse o trabajar más en el STEM, quería comentaros que en España existen diferentes iniciativas. En España la educación está un poco dividida, cada una de las regiones, que aquí se llaman comunidades autónomas, tienen diferentes iniciativas. Hay desde las de la Comunidad de Madrid, Cataluña, Galicia, Castilla y León, un montón de regiones diferentes. Esta de aquí, la que hay arriba a la izquierda, es de Castilla y León también y de Asturias, y está más enfocada, de nuevo, también a las mujeres. Es decir, en España existe una clara conciencia de la relevancia de trabajar estas áreas y diferentes instituciones educativas ya están en marcha en este sentido, con diferentes programas en cada una de las regiones. Bueno, la segunda pregunta es ¿por qué avanzar hacia el STEAM? ¿Por qué incluir la A? La A, en principio, aunque luego discutiré un poco más, se entiende como incluir dentro del STEM las artes.
¿Por qué? Bueno, el motivo fundamental podría ser lograr un conocimiento aún más completo, más complementario, más integrador. También lograr que las ciencias y las artes sean mutuamente motivadoras, ya que hay alumnos que son claramente tendentes a unas y otros a otras. Lograr integrarlas podría lograr una motivación más multidisciplinar. Luego se trata sobre todo también de desarrollar la creatividad, más asociada a la parte artística normalmente, aunque también discutiré de eso un poquito. Y de nuevo, puesto que a veces las mujeres parecen tener una mayor tendencia por lo artístico, aunque esto es relativo, pues podría también lograrse ayudar que tuvieran más interés también por las otras áreas STEM. En España también existen algunas regiones, algunas comunidades autónomas que tienen iniciativas propiamente STEM, no solo STEM, como son en Castilla-La Mancha y en el País Vasco. Serían los dos referentes fundamentales que están trabajando más en este programa todavía más integrado que el de únicamente las STEM. Ahora bien, el STEM y el STEAM tienen diferentes problemas. He destacado aquí 3 o 4 de ellos. Uno de ellos, que es específico del STEAM, es por qué incluir la A. Algunos opinan que la inclusión de las artes debe tener como objetivo enganchar específicamente hacia el STEM. Otros, sin embargo, creen que debe tener más que ver con desarrollar la creatividad o mejorar las habilidades más manipulativas y de resolución de problemas. Otros creen que tiene que ver más con fomentar las vocaciones o con dar a la educación científica un sentido más humanizado. En fin, hay diferentes, digamos, propósitos a la hora de incluir las artes. Si tenemos diferentes propósitos y no tenemos claro cuál es el que pretendemos, eso va a afectar a qué metodología vamos a usar y a cuáles van a ser nuestros objetivos también, por ejemplo, en la evaluación. Luego, definir para qué queremos introducir las artes es un elemento importante y que no está claro desde los diferentes autores que contribuyen a conceptualizar esto del STEAM. Por otro lado, fijaros la falta de definición que hay, ¿no? Hay gente que en la AIN habla solamente de artes, como he mencionado antes, pero tampoco existe un acuerdo claro de qué artes hay que incluir. Mucha gente cuando habla de artes parece entender por ella solo las artes visuales o quizá también la música, pero algunos otros autores abogan por extender eso, incluir también la danza, el arte dramático, las artes más plásticas, la fotografía, es decir, puede ser más amplio o no. Incluso ya yendo al nivel más extremo, hay mucha gente dentro del STEAM que propone que la A se entienda más como una especie de all en inglés, ¿no? Y que incluya no solo las artes, sino todas las humanidades y todas las artes, que en el fondo sería caminar un poco hacia un currículum integrado de todas las áreas, que es un viejo sueño desde los años 70, ¿no? Trabajar de manera muy integrada todo el currículum, pero que evidentemente proporciona aún más dificultades a las ya inherentes al STEM y al STEAM. Otra dificultad importante es la introducción de la ingeniería. La ingeniería es bastante compleja de introducir, sobre todo a nivel de educación primaria, un poco menos ya a nivel de educación secundaria. En muchas actividades que uno ve que pretenden ser STEM, muchas veces no hay realmente un desarrollo de la ingeniería, sino más bien únicamente tecnología, ya que hay que entender la ingeniería como una utilización de la tecnología para resolver problemas, para diseñar, y no siempre en las actividades STEM se llega a ver ese nivel de profundización en la tecnología, ¿no? Entonces esa es una dificultad bastante habitual dentro de las actividades o de los proyectos STEM o STEAM que se suelen ver normalmente en la literatura. Luego otro problema bastante grave desde el punto de vista conceptual es que uno de los objetivos del STEAM claramente es desarrollar también la creatividad, pero el propio concepto de creatividad es bastante difuso, bastante complejo, los autores no están de acuerdo en qué es la creatividad, mucho menos en cómo se mide la creatividad, con lo cual, si tampoco sabemos lo que queremos medir ni entendemos claramente lo que es un concepto, difícilmente lo vamos a poder trabajar. Entonces, ese es un campo que en los últimos 5 o 10 años hay muchísima bibliografía nueva, se está avanzando mucho en esto. Dentro de las diferentes conceptualizaciones que hay de la creatividad, una que encaja bastante bien con el paradigma STEAM es la propuesta por Glaveanu, que tras realizar una síntesis un poco histórica de los diferentes conceptos de creatividad, concluye en que podemos entender la creatividad de 3 maneras, desde un punto de vista artístico, basándose en conceptos como la espontaneidad, la originalidad, el pensamiento divergente, otra más científica, más centrada en la resolución de problemas, el pensamiento convergente, el análisis crítico, y luego otra más desde el punto de vista artesanal, que hablaría más de la fabricación, la habilidad práctica y la habilidad cotidiana. Si os fijáis, claramente esto está bastante relacionado, la A con la parte artística, la científica con todo lo que son las ciencias naturales y las matemáticas, y la artesanal más relacionada con la parte de ingeniería, también la parte artística, donde influiría más el diseño y la habilidad práctica. Entonces, bueno, este esquema de creatividad puede encajar bastante con el concepto de STEAM.
¿de acuerdo? Que es el que nos estamos ahora planteando. Luego, otro problema también interesante e importante dentro de esto es que existe una falta de un análisis realmente profundo de los beneficios de la transdisciplinariedad. Como he comentado, el STEM y especialmente el STEAM pretenden llegar a un nivel en el que ya las diferentes materias prácticamente se difuminen sus fronteras y realmente entrelazar todas ellas en un conocimiento transdisciplinar. No existe un análisis realmente profundo de los beneficios de la transdisciplinariedad y entonces es un problema para esto. Incluso bastantes estudios lo que sugieren es que si pretendemos trabajar desde el inicio de forma transdisciplinar o incluso interdisciplinar, la mayoría de los alumnos no van a alcanzar un conocimiento significativo. Lo que se aboga, parece ser, es por partir desde el conocimiento de cada una de las disciplinas y a partir de ahí ir construyendo niveles más complejos, a partir del conocimiento de cada disciplina, pasar luego a conectarlos de forma interdisciplinar y quizá acabar de una manera transdisciplinar, pero siempre de una forma con un cierto andamiaje y ir aumentando en ese nivel de complejidad, pero sin intentar, como también a veces se pretende, empezar de forma transdisciplinar a abarcar estas actividades. Pero como digo, falta un poco un análisis más profundo de todo esto. Y por último, la otra de las dificultades que os quería comentar tiene que ver con las metodologías, ¿no? No existe una metodología realmente bien definida ni para el STEM ni para el STEA. Bueno, una vez visto un poco cuáles son los motivos por los que abogar por una enseñanza STEM y STEAM, pero cuáles son las dificultades fundamentales que me parece que existen, voy a centrarme en una de ellas, que era el motivo de mi conferencia esencial, que es este de las metodologías, ¿no? Y vamos a revisar algunas de las metodologías que más habitualmente están relacionadas con el STEM y el STEAM. Me centraré en 3 de ellas y luego algunos detalles de algunas otras propuestas. La primera, que seguro que es muy conocida por todos vosotros, es el aprendizaje basado en proyectos. En inglés es habitual encontrarlo como Project Based Learning, por las siglas PBL, o en español, ABP. Bueno, esta metodología es bastante conocida, es de hecho yo creo la más habitual o la más extendida, por lo menos hasta donde yo sé, para trabajar el STEM y esencialmente consiste en una serie de fases en las cuales la primera de ellas es plantear a los estudiantes una pregunta, un punto de partida, una pregunta inicial, un problema inicial que tiene que estar bien contextualizado con la realidad del alumno. Entonces, a partir de ese problema y de esa pregunta se forman los diferentes equipos que conviene que sean grupos heterogéneos, conviene que el propio docente sea el que forma esos grupos, ya que es el que conoce a los alumnos y por tanto debe intentar que esos grupos sean heterogéneos. Después ese grupo debe, a partir de una tormenta de ideas y exponiendo lo que saben, lo que no saben, intentar definir cómo van a dar respuesta a esa pregunta inicial, que normalmente en el aprendizaje basado por proyectos debe implicar construir de alguna manera algo, ¿no? Construir algo, un producto que dé respuesta a esa pregunta inicial. Una vez que los alumnos tienen claro en qué consiste ese producto que quieren fabricar, deben organizarse y planificarse en principio por sí mismos, aunque estas actividades siempre pueden ser más guiadas también por el propio docente, pero se supone que ellos deben tener claro lo que van a necesitar, lo que saben y no saben para construir ese producto y a partir de ahí empezar a recopilar la información, estamos en la fase 5, revisando los objetivos que se pretenden alcanzar, buscando la información, analizándola con espíritu crítico, sintetizándola, que ya entraríamos en la fase 6, y a partir de ahí empezar a producir luego el producto. Ese producto final debe dar respuesta, como he dicho, a la pregunta de partida, y si no, deben volver a revisarse estos objetivos y volver a plantearse una mejora de este producto. Una vez que estamos ahí, entramos a la parte final del aprendizaje basado por proyectos, en la cual es necesario y es indispensable que los alumnos expongan su producto final, cuenten cómo han llegado a resolverlo para poner en juego habilidades comunicativas a la hora de exponer ese trabajo. Después se llega a una respuesta colectiva a nivel de toda la clase y finalmente la evaluación y autoevaluación. Estas podrían ser más o menos las fases del aprendizaje basado por proyectos, aunque existen diferentes variantes, pero esencialmente más o menos todas ellas siguen un esquema un poco de este tipo. ¿Ventajas que tiene el ABP? Bueno, para empezar es flexible, como vemos ahí, se puede adaptar a diferentes tipos de actividades con diferente nivel de complejidad, también pueden ser más o menos guiadas por el propio docente, según el curso quizá, la edad o la madurez de los alumnos que tengas en clase. Tiene fases bastante bien definidas, con un inicio muy claro, un final también muy concreto y unas fases intermedias bien definidas, que es importante para que el docente
sepa un poco programar todo el desarrollo del ABP. El contenido, si la pregunta de partida está bien definida, puede ser significativo, ¿no? Porque estar bien relacionado con la actividad, con el contexto, mejor dicho, de los estudiantes, propicia la autorreflexión, la reflexión y la autoevaluación, puesto que el propio alumno es el que tiene que buscar la información, entender lo que sabe y lo que no, buscar soluciones, fomenta por tanto también la investigación, la cooperación y la comunicación, sobre todo también en la fase esa de difusión final, se adapta a trabajos inter y transdisciplinares. Si la pregunta de partida es adecuada, necesariamente el alumno tendrá que conectar diferentes disciplinas para darle solución, y está abierto a formas de aplicación como por ejemplo la gamificación, que están bastante también en boga hoy en día. Entonces uno puede plantear, y es muy habitual encontrar, propuestas en el ABP que se basan en la gamificación a través de retos o a través de escape room o otro tipo de formas de implementar la gamificación. El ABP, por otro lado, también tiene desventajas. La principal, veo yo, es que no es siempre sencillo conectarlo con el currículo educativo. Los docentes tienen un tiempo limitado en el aula, casi siempre ellos mismos dicen que es muy limitado, y tienen normalmente un currículo muy extenso. Entonces, si esta pregunta de partida y los objetivos que se van a trabajar en el ABP no están bien relacionados con el currículo, pues el propio docente va a interpretar esto como una especie de actividad extra que le va a restar tiempo de trabajar los contenidos, de alcanzar los objetivos que se pretenden, y entonces si no está bien conectado no le va a dedicar el tiempo suficiente ni se van a seguir las fases de forma adecuada. Entonces, hay que procurar guiar bien el proceso, que la pregunta de partida esté muy bien encaminada para que realmente se trabaje el currículo a través del ABP. Esa es obviamente una dificultad bastante grande. Como digo, hay falta de tiempo en el aula, relacionado con lo anterior, suelen ser quejas de los profesores cuando intentan implementar el ABP. Luego, además, el propio ABP requiere dejar tomar decisiones a los estudiantes. Fijaros que prácticamente nada más formar los equipos ya tienen un poco que dar respuesta al problema de partida pensando con qué producto final van a dar respuesta a eso. Eso requiere que el alumno tome decisiones bastante complejas desde una fase bastante inicial. De nuevo, el profesor puede ayudar, pero eso en el fondo requiere un nivel cognitivo el más alto, según la taxonomía de Bloom. Luego, efectivamente, a veces el profesor se ve obligado a aportar las soluciones él mismo y entonces ya no estamos realmente desarrollando las habilidades y las competencias que realmente pretendemos, ¿no? Y luego el producto final, como digo, debe dar solución al problema de partida, lo que no siempre es sencillo que el alumno dé realmente una solución a un problema de partida que a veces se plantean problemas muy complejos. Un típico ABP es, vamos a dar solución al cambio climático. Pues es un problema demasiado complejo para que los alumnos den soluciones por sí mismos. Entonces, a veces es difícil congeniar una pregunta de partida realista que a la vez sea motivadora con el hecho de que el propio alumno la pueda dar solución dentro de sus posibilidades, sin una guía excesiva por parte del profesor. Bueno, esas serían entonces un poco las dificultades, las desventajas, yo entiendo, del aprendizaje basado por proyectos que muchos profesores expresan, ¿no? Bueno, aquí os dejo una referencia de un proyecto que hubo en España por parte del gobierno vasco, donde en este documento recogen ejemplos de proyectos STEM basados en el ABP, y hay para diferentes edades un montón de proyectos diferentes. Entonces, bueno, quizá para los que sois más docentes de primaria y secundaria, este documento pueda ser útil para ver ideas de cómo llevar el ABP a las aulas. Bueno, la segunda metodología en la que me voy a centrar, después del aprendizaje basado por proyectos, es la indagación. La indagación o investigación dirigida, a veces se le denomina. En inglés es habitual encontrar referencias por dos siglas diferentes, IBSE, que se refiere a Inquiry Based Science Education, o IBL, Inquiry Based Learning, por cualquiera de las dos maneras lo podéis encontrar en la bibliografía. En español se suele utilizar más la palabra indagación para esta metodología. ¿En qué consiste la indagación? Bueno, la indagación consiste en un proceso de identificación y análisis de problemas, distinción de alternativas, evaluación de experiencias para resolverlos, planificando investigaciones, construyendo modelos, buscando la información y debatiendo entre los compañeros. Todos esos deberían ser los elementos fundamentales de un proceso de indagación. ¿Qué objetivos busca la indagación? Pues esencialmente dos. Por un lado, desarrollar habilidades y procedimientos propios de la ciencia. Podríamos haber aquí incluido conocimiento también científico. Y segundo, comprender la realidad del trabajo científico. O sea, en este caso no solo se busca que los alumnos
adquieran los conocimientos científicos, sino también las habilidades y destrezas más manipulativas. Y segundo, como pongo ahí, comprender más la realidad de los científicos frente a los estereotipos habituales, ¿no? Si a los alumnos de primaria, secundaria se les pide dibujar un científico, que es un test que existe por ahí, no muy habitual, pues habitualmente caen en estereotipos como los que se muestran abajo. El científico casi siempre es un hombre, casi siempre lleva bata, y o bien es un tipo Einstein, ¿no? Como el de la izquierda, con pelos más o menos de loco, o bien es un tipo de la derecha que quiere acabarse el mundo y que está chiflado, ¿no? Entonces, esos estereotipos también se tratan de trabajar desde este paradigma, puesto que el propio alumno va a actuar como un científico, va a seguir los procesos de un científico a la hora de buscar soluciones y, por tanto, va a llevar un poco más a la realidad todo lo que es la visión científica. Para plasmar esta metodología en el aula, se trata de que el docente proponga preguntas que estén orientadas de forma científica, que generen un conflicto cognitivo en el alumno, es decir, tenemos que provocar que el alumno busque soluciones a un problema que previamente no conoce la solución, y también que ponga en juego sus ideas previas. Las ideas previas son muy relevantes en toda la enseñanza de las ciencias, esas ideas que tenemos un poco ahí preconcebidas y que no siempre son patentes, son muy persistentes a pesar de que nos esforcemos en nuestra enseñanza en luchar contra ellas, permanecen. Entonces, hacerlas patentes y trabajar en ellas es uno de los objetivos de la indagación. Y luego el estudiante debe resolver esas preguntas a través de evidencias empíricas y manipulativas, insistiendo en comprobar hipótesis a través de la interpretación de datos y la síntesis de ideas propias. Las fases, de nuevo, dependiendo de los autores que se consulten, pueden ser diferentes, pero en general son del estilo a lo que os pongo debajo. Siempre primero planteamos las preguntas desde ese punto de vista científico, después el alumno busca pruebas que puedan dar respuesta a esas preguntas, intenta explicar esa pregunta a partir de esas pruebas, pero va a necesitar aprender cosas nuevas, va a necesitar realizar experimentos para resolverlas. Entonces entramos a la fase 4, aplicar y explicar nuevos conocimientos y finalmente comunicar y justificar los mismos. Sobre la indagación, igual que la BP, estas serían un poco las fases, pero no están del todo bien definidas. Hay diferentes niveles según, perdonad porque me estaban llamando en teléfono en paralelo y por eso me despisto, dependiendo un poco del grado de autonomía del alumno, se establecen diferentes formas de llevar a cabo la indagación en el aula. Si vamos al nivel más bajo, que sería el que hay abajo, el nivel 0, digamos, a ese nivel, digamos que el alumno lo que está haciendo es simplemente confirmar actividades que ya el profesor le propone. Esto sería lo más típico que hacemos normalmente nosotros en los laboratorios de ciencias. Muy habitualmente lo que hacemos al alumno es ya plantearle el problema, decirle los pasos que debe seguir de forma manipulativa para tomar los datos y después decirle cómo debe interpretarlos y esperamos una respuesta muy concreta. Eso sería el nivel más bajo de indagación, ¿de acuerdo? Una cosa totalmente orientada. En el nivel más alto, el nivel 3, el nivel abierto, sería el propio alumno en el que a partir del problema de partida él se formula incluso sus propias preguntas, busca la información que necesita, se plantea los experimentos que debe resolver, los interpreta y los comunica. Obviamente entre esos dos niveles, más bajo y más alto, hay diferentes niveles intermedios que en el fondo son los más habituales, ¿no? Intentar un nivel más estructurado, más guiado por parte del docente. Pero bueno, dependiendo de quizá la edad de los alumnos, su nivel de madurez, el propio proceso de indagación que uno plantee, pues puede elegir un nivel u otro en cuanto a la autonomía que va a dar a los alumnos. Lo ideal, lo que proponen los expertos en indagación, es llegar al nivel al menos guiado o abierto, aunque como veremos posteriormente, el nivel abierto presenta algunas dificultades que ahora mencionaré. Vale, pasamos a la siguiente. A ver, ¿qué ha pasado? Me he quedado aquí. Ah, que tenía puesta ahí, vale. Bueno, ventajas de la indagación. Por supuesto, incentiva el trabajo cooperativo, desarrolla habilidades relacionadas con la metodología científica, eleva la motivación y la satisfacción, mejora la adquisición de contenido según la mayoría de los investigadores en indagación, fomenta la reflexión y el espíritu crítico, logra una participación más activa, con todo ello un aprendizaje más significativo. Además, contribuye, y eso está claro, a tener una imagen también más realista de la naturaleza de la ciencia, que era uno de los objetivos principales que se propone. En cuanto a los problemas o desventajas que presenta la indagación,
Bueno, en muchos estudios los propios docentes de primaria, secundaria, universidad expresan que tienen dificultades a la hora de implementar estas actividades porque son complejas. En primaria y secundaria, además, muchas veces los propios profesores indican que necesitarían un mayor bagaje científico a la hora de plantear esas actividades, de saber cómo analizar los datos, cómo interpretarlos, o a nivel de la transposición didáctica. Muchas veces son actividades científicamente muy interesantes, pero no sabemos bien cómo adecuarlas a un nivel de primeros cursos de secundaria o nivel primario, entonces ahí hay una importante dificultad a la hora de ser aplicado por maestros y profesores. Luego, no existe claramente un modelo guía, como veis existen una serie de fases que son las propias de la actividad científica, pero no hay una guía muy clara de cómo debe ser ese proceso, es abierto, el propio docente debe diseñarlo. De nuevo, es difícil enlazarlo con el currículum muchas veces, aunque normalmente es más fácil que la BP, sobre todo en secundaria, donde a veces están más claros, pero claramente hay una dificultad. Y luego es muy habitual confundirlo con actividades propias de laboratorio. No se trata de las típicas prácticas de laboratorio que se hacen muy habitualmente en secundaria o a nivel universitario, sino que tiene que ser un proceso diferente, que más guíe esas fases que hemos mencionado, que dé más libertad al alumno, etcétera, ¿no? Bueno, como siempre en educación existe mucha controversia. Bastantes personas dentro de la didáctica de las ciencias afirman que la indagación es la mejor manera de enseñar ciencias, incluso tras analizar en diferentes metaanálisis sus beneficios, con la referencia, por ejemplo, que os pongo ahí. Otros, sin embargo, niegan que esto sea así, incluso algunos estudios afirman que han visto una correlación negativa entre aquellos que mencionan que aplican indagación en el aula y los resultados que tienen en PISA sus estudiantes. Luego, como casi siempre en educación, pues hay controversia y hay que seguir analizando realmente los beneficios de la indagación. Un metaanálisis bastante reciente de 2017, además, que ha analizado toda la producción que hay en España referida a la indagación, pues parece concluir que efectivamente hay una clara mejora en lo que son las habilidades manipulativas y de destrezas científicas, pero no tanto en la adquisición de conceptos, que sin embargo la mayoría de la gente que aboga por la indagación pues afirma que también se llega a ese nivel. Luego, bueno, ahí tenéis, como siempre, pros y contras de cada una de las metodologías. Referida un poco al STEM, estos autores, Bogdan Toma e Ileana Greca, de la Universidad de Burgos, lo que han hecho es aplicar esta metodología de la indagación específicamente al STEM, ¿no? Entonces, ellos proponen un modelo, que es ese que veis ahí, donde van aplicando diferentes fases de la indagación a diferentes niveles, ¿no?, de autonomía. Ellos proponen empezar más por una invitación a esa indagación, proponiendo una pregunta de partida más relacionada directamente con la ingeniería, es decir, con el diseño de algún tipo de producto, estaría un poco relacionado con el ABP. Después pasan a una segunda fase donde ya es más guiada, a ese nivel de investigación o indagación más guiada, donde el docente plantea cómo a través de la ciencia, las matemáticas y la tecnología vamos a dar solución o vamos a continuar con la indagación que hemos propuesto de partida, y luego una fase final donde volvemos a esa ingeniería, ese problema ingenieril, y le damos respuesta. Es decir, ellos lo que proponen es aplicar la indagación en diferentes fases que combina un poco los diferentes niveles que hemos visto antes de autonomía del alumno para resolver un problema STEM. Bueno, ahí tenéis la referencia un poco si queréis ver un poquito más en qué consiste su trabajo. Ellos esto lo propusieron en un proyecto para quinto y para sexto de educación primaria, que aquí corresponde a niños de 12 años, y sobre todo trabajaban el tema de las máquinas simples, las palancas, las poleas, los engranajes, utilizando materiales manipulativos como los legos, y proponían este sistema. Bueno, es una manera de intentar integrar o aplicar la indagación dentro de proyectos STEM, y por eso lo he puesto aquí como ejemplo de esta metodología. Bueno, el tercero de los modelos que os quería comentar, o de metodologías más importantes, creo yo, sería el modelo de las 5E. Este modelo de las 5E es un modelo, ahí tenéis la referencia fundamental, que es un reporte bastante amplio sobre este modelo. Es el modelo, de hecho, que hemos elegido, por ejemplo, en mi grupo de investigación, por eso he puesto aquí nuestro logo, ¿no? Nosotros, tras analizar diferentes metodologías como las que os he puesto antes, hemos decidido en nuestros propios proyectos que estamos diseñando aplicar esta metodología, ¿no? Esta metodología tiene un bagaje muy amplio, un largo recorrido, sobre todo en el mundo anglosajón, especialmente en Estados Unidos. Desde los años ya 70 se viene estudiando cómo aprenden los alumnos, sobre todo en la enseñanza de las ciencias,
Y este libro, por ejemplo, tuvo una gran influencia donde se hace especialmente hincapié en lo que he mencionado antes, la relevancia de las ideas previas y de las preconcepciones de los alumnos en la enseñanza de las ciencias. Se hace especial hincapié en cómo conectar el conocimiento conceptual y procedimental, también cómo es importante en las actividades de ciencias realizar un proceso de andamiaje, algo que hemos hecho toda la vida, ¿no? Ir cada vez más aumentando la dificultad de las actividades, pero realmente hacerlo de una manera mucho más pensada, mucho más profunda y fomentando la metacognición. Entonces, este libro abogaba por hacer hincapié en estas 4 ideas en la enseñanza de las ciencias y la metodología 5E bebe un poco de él y hace mucho hincapié en todas estas cuestiones. Las 5E, ¿por qué se llama así la metodología? Bueno, porque tiene 5 fases bien definidas, todas empiezan por E, de ahí el nombre. La primera en inglés sería engagement, en español a veces se le llama enganchamos, a veces empezamos. Se trata de actividades cortas, iniciales, que sobre todo buscan motivar al alumno, introduciéndole una pregunta o un concepto nuevo, pero que de una forma completamente motivadora. Y de lo que se trata además es de que esa pregunta sirva para obtener las ideas previas de los alumnos. Después pasamos a una segunda fase, que sería la de exploración. En esa actividad se supone que tiene que dominar las actividades más de investigación, de indagación, de manipulación, para trabajar las ideas previas que antes hemos puesto de manifiesto y para ir avanzando en los conceptos científicos. Como digo, aquí debe predominar la manipulación, la experimentación, y el docente tiene un poco que guiar las actividades, pero de momento no interviene decisivamente en el aprendizaje de los alumnos más allá del diseño de estas actividades. Es el propio alumno el que tiene que investigar e ir un poco obteniendo el conocimiento por sí mismo. Ese conocimiento a día de hoy puede ser todavía erróneo, por eso viene la siguiente fase, que es la que llamamos explicamos. En esta fase el propio docente interviene de una manera más decisiva, revisa esas actividades, afianza los conceptos, introduce la propia nomenclatura, la propia jerga correspondiente que se esté utilizando y afianza el conocimiento. El alumno luego además extiende ese conocimiento aplicándolo a problemas o situaciones nuevas. Esta fase de explicamos es la que nosotros entendemos que es un poco diferente a lo que ocurre en el ABP o lo que ocurre en la indagación, donde, digamos, la exploración y la indagación irían muy similares, ¿no? Pero, digamos, aquí el profesor realmente tiene una intervención más decisiva, entendemos nosotros, que en las metodologías anteriores. Como nosotros opinamos que efectivamente las ideas previas es muy difícil de trabajar por parte del alumno de forma autónoma, creemos que es relevante que el propio profesor intervenga de una manera decisiva. Este ha sido un elemento clave por nuestra parte para decidir en utilizar esta metodología. El siguiente paso sería el elaboramos, que sería como una especie de proyecto final, que debe ser un proyecto que sea un reto para el alumno. No se trata solo de aplicar lo que se ha aprendido, sino realmente una vez que hemos aprendido sobre un tema, ahora lo aplicamos y lo llevamos más allá con un proyecto final que debe ser amplio, ¿no? Donde el alumno demuestre que sabe aplicar lo que ha aprendido a nuevas situaciones. Contextualizar a nuevas situaciones es ya un nivel de conocimiento, un nivel cognitivo bastante alto. Y la última sería la fase de evaluación, ¿no? Donde ya tanto el profesor como el alumno deben realizar una evaluación del aprendizaje. Lo bueno de esta metodología, además, como digo, de que el profesor, queremos nosotros, el docente, tiene una labor más directa, es que se puede enlazar con metodologías como hemos visto antes. Fijaros que la fase de exploramos puede interpretarse como una indagación en sí misma, el ABP se puede integrar dentro de la fase de elaboramos como un proyecto propio, es decir, que fácilmente puede integrar otras o las ventajas que tienen otras de las metodologías que os he propuesto. Bueno, en el documento este que os he mencionado, el reporte este amplio sobre toda la metodología 5E, que es el que os recomiendo leer si queréis profundizar un poco más, fijaros, vienen unas tablas muy claras, una donde nos dice qué debe hacer el profesor durante cada una de las fases y qué no debe hacer el profesor, porque en muchas fases no debe intervenir y debe esperar a intervenir en la fase correspondiente, e igualmente qué debe y qué no debe hacer el alumno en cada una de esas fases. Es decir, es una metodología muy bien establecida, estos pasos están muy bien estudiados. Insisto que en Estados Unidos llevan trabajando en esta metodología más de 30 años y entonces está muy bien analizado qué debe y qué no debe hacer tanto el profesor como el docente en cada una de las fases para lograr los objetivos que se pretenden. Ventajas del 5E, bueno, pues que su efectividad está bastante probada a varios niveles. Primero, en cuanto al dominio conceptual de la materia. Está comprobado en todas las etapas educativas, primaria, secundaria, universidad. Incluso se ha comprobado que el aprendizaje que se logra persiste a largo plazo a un nivel significativo.
no tanto seguro como querríamos, eso no va a pasar nunca seguramente, pero de una manera bastante significativa. Luego se ha comprobado que mejora el razonamiento científico, las habilidades propias de la investigación, como la elaboración de preguntas, el diseño de experimentos, la comunicación de las experiencias, y también el interés y la actitud por la ciencia, así como una mejora de la autoconfianza. Este último punto es muy importante, lo de mejorar el interés, la actitud y la autoconfianza, porque, por ejemplo, las mujeres, por ejemplo, en PISA, las chicas presentan mejores resultados que los chicos de forma significativa en todos los países de la OCDE, en casi todos los países de la OCDE, y si tomamos toda la OCDE en su conjunto, también es así. Es decir, las chicas tienen mejores resultados de forma significativa, en ciencias también, no solo en habilidades más asociadas a la lengua, ¿no? La parte de competencia comunicativa, también en ciencias y en matemáticas tienen mejores resultados. Sin embargo, luego no muestran un interés por las carreras STEM. Se cree, o los últimos estudios parecen decir, que las causas fundamentales de esto es una falta de autoconfianza en sus propias habilidades. Aunque son mejores que sus compañeros en cuanto a conocimientos, ellas mismas se perciben como peores y eso hace que crean que no son aptas para una carrera científica o tecnológica. Si a esto le unimos problemas también muy importantes de autoestima, que es la autoconfianza que ellas sienten, pues parece que esos son las causas fundamentales de por qué las chicas, a pesar de todo eso, no optan a carreras de este estilo. Por ello, una metodología como esta, que ha mostrado su efectividad en este sentido, pues es bastante adecuada, creemos nosotros, para elegirla como la metodología adecuada para la aplicación del STEM o el STEAM. También pongo aquí que se ha observado que cuando en esas actividades de exploración se incluyen actividades específicas de laboratorio, esta metodología funciona mejor. Luego hay que hacer lo posible porque en esa exploración realmente haya una manipulación y unas actividades propias del laboratorio. Desventajas que por supuesto también tiene. Bueno, el tema de las ideas previas, que también en la indagación lo he mencionado, no es un tema nada sencillo. El tema de las ideas previas lleva también trabajado desde los años 70 en ciencias experimentales, sobre todo en física y en química. Es difícil conocer las ideas previas de los alumnos, es difícil sacarlas a la luz, entonces realmente diseñar una experiencia que trabaje sobre ella requiere mucho trabajo de formación del docente, leer mucho y pensar muy bien cómo trabajar esas ideas previas. Luego, la fase del elaboramos se ha visto que muchas veces no se implementa de la manera adecuada, muchas veces los docentes lo que hacen es simplemente extender el explicamos, ¿cómo? A través de actividades que implican aplicar lo que se ha aprendido, pero en el mismo contexto. Prácticamente repetir las actividades que ya se han hecho antes, a veces con un poquito mayor de complejidad. Pero el elaboramos no se trata de eso, se trata realmente de diseñar un proyecto nuevo, en un contexto nuevo, donde el alumno sea capaz de lo que ha aprendido aplicarlo en un contexto nuevo, ¿no? Y eso no siempre se consigue, no siempre se diseña de la forma correcta, realmente no es sencillo. Y luego también hemos visto que en los resultados que no son muy buenos, presentan problemas de implementación, poco tiempo de experimentación, test inadecuados, falta de fidelidad del proceso a los profesores, problemas que muchas veces son comunes a otras metodologías. Bueno, en cuanto a materiales y ejemplos concretos de la aplicación del 5E a proyectos STEM, os recomiendo el proyecto europeo Creations, que ya finalizó, creo que estuvieron durante 3 años, elaborando materiales con esta metodología, sobre todo a nivel de educación secundaria. Entonces, si tenéis interés en ver ejemplos de la metodología 5E aplicada a proyectos STEM, pues en su página web del proyecto Creations tenéis una gran cantidad de materiales, fichas, vídeos con diferentes ideas que os pueden resultar útiles. Bueno, a continuación voy a intentar ir más rápido con ideas de otras formas de llevar el STEM o el STEAM a las aulas, que no catalogaría yo como metodologías amplias, pero voy a intentar sintetizar porque pueden ser útiles. Uno es el concepto de las grandes ideas. Las grandes ideas es partir de una gran idea, un concepto, una teoría, un principio, una estrategia, y a partir de ahí intentar enlazar el currículum para trabajar de manera integrada a todas las áreas. Esto en principio, que fue propuesto por Chalmers en 2017, lo que busca es llegar al nivel de la transdisciplinaridad. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es un artículo que hemos publicado un compañero y yo, que trabajamos también en el programa con alumnos de altas capacidades aquí en la Comunidad de Madrid, y a partir de grandes ideas de un concepto como es el de fractales y otro el de grafos, que son conceptos matemáticos, hemos enlazado diferentes elementos y diferentes disciplinas como la música, la biología, la tecnología, matemáticas, naturales, artes plásticas. La ventaja de este trabajo es que en ese programa no hay un currículum definido, sino que puedes realmente trabajar un poco lo que el profesor quiere, ¿no? Entonces es realmente mucho más sencillo
que intentar aplicar un modelo de este estilo en nuestro ámbito educativo habitual. Pero bueno, es un ejemplo que os quería traer aquí, no me voy a detener mucho más. También dentro de ese modelo hemos implementado lo de la salida a un museo o la visita de expertos al aula, y eso se puede integrar dentro de esta manera de trabajar de una forma bastante rica para el alumno. Aquí tenéis unas imágenes de cómo son los productos finales que han diseñado los alumnos. En uno de los proyectos hicieron una performance donde integraron los diferentes conocimientos que habían adquirido desde las ciencias, las artes, la música, la literatura, y en el otro, que es el de la derecha, construyeron un gran grafo en una instalación artística que se fue el producto final, donde antes habían necesitado aprender a bordar y a crear bordados, ¿no? Que no es una cosa muy habitual que trabajen los chicos de educación primaria. Estos proyectos fueron con alumnos de entre 10 y 12 años. Luego, el Design Thinking no lo categorizaría de nuevo como una metodología como tal, pero sí que es una manera de trabajar en el aula que tiene especial interés desde la ingeniería. El Design Thinking está especialmente pensado, tiene unas fases muy claras para introducir la ingeniería, que como he dicho antes era una de las grandes dificultades de los proyectos STEAM, ¿no? Tiene fases donde se combina pensamiento convergente y divergente en diferentes fases, donde además tiene que haber una especie de ciclo de retroalimentación, y es una manera, digamos, buena de poder introducir la ingeniería en el aula. Sin detenerme mucho, os dejo aquí un enlace a una guía diseñada para educadores sobre el Design Thinking para lo que os interese profundizar más en cómo introducir la ingeniería en el aula, que es realmente complejo. Y por último, están las metodologías más basadas en el arte. Desde el STEAM hay gente que aboga por dar gran relevancia a las artes, se llaman pedagogías basadas en artes, donde lo que hacen especial hincapié es facilitar el diálogo y el proceso artístico. Os dejo de nuevo, de todas estas metodologías, la más conocida, que a lo mejor os suena, es el pensamiento gráfico o visual thinking, y os dejo también ahí una guía para educadores, donde explica cómo utilizar esto en el aula. Para terminar, que me estoy casi pasando de tiempo, voy a terminar simplemente con unas conclusiones que son dar respuesta a esta pregunta. De todo esto que hemos visto, ¿qué elementos tienen en común todas estas metodologías? O, ¿qué debe tener un auténtico proyecto STEAM tras una revisión de todo esto? Bueno, pues yo diría, basándome además en esos autores que hay ahí abajo, que son muy importantes dentro de este modelo, que necesariamente debe haber una integración entre las diferentes disciplinas, a ser posible llegar a un nivel transdisciplinar, pero como digo, de forma escalonada. Luego, conectar con problemas reales, fomentar habilidades como la resolución de problemas, la investigación, los modelos, la comunicación y el trabajo en equipo, fomentar la metacognición, la evaluación también debe ser práctica y fomentar la retroalimentación. Y yo añado también lo que he comentado, empezar desde cada disciplina e ir aumentando en complejidad, desarrollar los diferentes tipos de creatividades según el esquema que os he comentado antes, intentar que esas actividades estén alineadas con el currículum para realmente dedicarle el tiempo suficiente y trabajarlas realmente bien en el aula, y incluir de forma realista y de forma con valor propio la ingeniería y las artes, que dentro del STEAM muchas veces quedan relegadas por las clásicas ciencias naturales y matemáticas. Y bueno, con esto termina mi ponencia. Siento si me pasa unos minutitos y nada más, encantado de escuchar vuestras preguntas. Muchas gracias, Germán. Excelente disertación. Bueno, y sí, daremos inicio a algunas preguntas. Consultaban si ibas a facilitar la presentación o, bueno, o dejar la bibliografía disponible. Sí, si a través de la organización nos pueden hacer llegar la presentación. Bueno, de hecho, según tengo entendido, esto va a quedar grabado, ¿no? En el canal en algún canal, ¿no? Sí, o sea, bueno, queda que ya está siendo grabado, sí. Claro, pero bueno, pues entonces, entiendo que canal por los podéis volver a consultar. Sí, cada una podéis volver a consultar, pero sí, os puedo facilitar la propia presentación o los enlaces a las diferentes entradas que aparecen ahí. Ay, gracias. Después nos preguntaban si puede ampliar qué entenderemos por transdisciplinar. Bueno, voy a ir un poco aquí a... Bien. Bueno, el transdisciplinar, vamos a ver, normalmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar por disciplinas, ¿no? Trabajamos ciertas actividades de ciencias naturales, ciertas actividades de matemáticas, etcétera, ¿no? Bueno, cuando uno pretende romper un poco esos departamentos más estancos, que al final lo que provocan también es un conocimiento muy estanco del alumno, ¿no? Aprende una cierta manera de trabajar en una disciplina o unos ciertos contenidos y no es capaz de conectarlo con contenidos muy similares que se trabajan en otras disciplinas, ¿no? Para romper eso, uno intenta diseñar actividades que conecten
diferentes contenidos entre sí o que la misma idea se plasme en diferentes asignaturas, ¿no? Si uno consigue establecer esas conexiones entre ellos, se dice que ha llegado a un nivel interdisciplinar, ¿no? En el que es capaz de establecer esas conexiones. El transdisciplinar lo que pretende es incluso ir más allá y de alguna manera proponer proyectos donde ni siquiera de partida uno pueda decir estos son matemáticas, estos son ciencias naturales o esto es arte, sino intentar plantear un proyecto de partida que necesariamente requiera de todo ello para obtener una solución, para ir logrando los diferentes objetivos que nos proponemos. Eso sería llegar a un nivel transdisciplinar. Obviamente llegar a nivel transdisciplinar, como digo, es muy complejo y por eso una manera de llegar que además facilita el aprendizaje es ir haciéndolo más de una manera escalonada. Y no sé si con eso resuelvo la pregunta. Seguramente buscar algunos ejemplos te pueden ayudar a entender un poco más en qué consiste la transdisciplinariedad, como alguno que he comentado después, o ese artículo que tenemos nosotros pendiente un poco de publicación. Sí, comentan que sí, ha quedado claro, muchas gracias. Le consulto a Xiomer, Mariana, si tenemos consultas desde el chat de YouTube. No, no hay ninguna consulta, solamente agradecimiento a Germán por la tan clara exposición en cuanto a lo que es STEM. Gracias. Sí, aquí en el chat también está mucho agradecimiento. Nos consultan, ¿es posible entonces considerar las STEM como arte, inspiración y crear espacios novedosos? Estos docentes de STEM por lo general son duros, dice. ¿Cómo lograr la transformación del docente? Bueno, dice, a ver, podemos considerar el STEM, el STEM por sí mismo efectivamente es duro porque se entiende muchas veces muy ligado a las ciencias y las ingenierías, ¿no? Pero, como digo, en el paradigma STEAM, ¿no? Uno puede intentar extender eso efectivamente y considerarlo de una manera más artística y, por tanto, a lo mejor a partir del arte a muchos docentes también les resulta más sencillo después ir alcanzando los conocimientos científicos, ¿no? Pero claro, hacer esa relación tampoco es sencilla, Sí. Dices tú, lo último que me has comentado es sobre los docentes, ¿no? Claro, los docentes muy pocas veces estamos formados en metodologías como estas. Por ejemplo, yo hasta hace unos años era vicedecano en la Facultad de Educación de aquí de la Universidad de Alcalá y efectivamente pues no existe una formación muy integradora en los grados de educación que forman aquí en España al menos están enfocados a alumnos de educación primaria, normalmente tienen materias bastante estancas también, las de geografía, las de ciencias, las de matemáticas y luego algunas didácticas, pero que nunca se mezclan entre ellas, ¿no? Luego, además, en esos grados no suele haber asignaturas propias de tecnología ni de ingeniería. De tecnología todavía hay un poco más, lo de las TIC, ¿no? Búsqueda de información, análisis de información, pero suelen ser escasas y de ingeniería, desde luego, suele estar totalmente ausente. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la Facultad de Educación creamos esa mención nueva que se llama mención en ciencia y tecnología, donde intentamos profundizar mucho más en los proyectos, en la integración, en la ingeniería, pero efectivamente la gran mayoría de alumnos, exceptuando estos, esperemos, no tienen una gran formación en ingeniería ni en tecnología. Entonces es difícil para ellos realmente luego hacer estas actividades. En educación secundaria, que aquí son normalmente ya profesores que son más físicos, matemáticos, químicos, pues claro, saben mucho de su área, son especialistas en cada una de ellas, pero incluso tienen mucha menos formación en las demás áreas, con lo cual es necesario siempre trabajar en equipos, ¿no? Para desarrollar esto de manera efectiva en un aula de secundaria, necesariamente debe ser entre un equipo de profesores, que eso normalmente tiene dificultades extras como todo trabajo en equipo. Entonces, pues sí, es realmente bastante complejo realizar esto bien, ¿no? Gracias, Germán. Bueno, excelente presentación, dicen en el chat, muchas gracias. Y aquí nos preguntan, me pregunta si en las instituciones escolares con las que trabajas hay posibilidad de trabajo entre los docentes en horario de trabajo, porque dice que en su experiencia solo se encuentran en los recreos. Claro, ese es otro problema. Cualquiera de estas metodologías que necesariamente deben ser interdisciplinares al menos, o sea, porque no tiene sentido de otra manera, necesariamente necesitan la colaboración de profesores. Eso implica un tiempo de coordinación y de trabajo en equipo, que es verdad
que es muy difícil encontrar en el periodo lectivo normal de un profesor, ¿no? Aquí en España pasa igual. Por ejemplo, en los proyectos que estamos empezando a desarrollar con colegios de educación primaria, pues aquí en muchos colegios habitualmente el horario lectivo termina a las 2 de la tarde, pero los profesores siempre de 2 a 3 tienen una hora extra que normalmente deben permanecer en el centro. Entonces, las reuniones de coordinación con ellos las tenemos que hacer siempre de 2 a 3, pero claro, en esa hora de 2 a 3 ellos también tienen sus propias reuniones, el claustro, etcétera. O sea, no es sencillo encontrar ese tiempo. Y desde luego esos profesores suelen ser profesores especialmente motivados, pues que nos consta que fuera de su horario estrictamente lectivo, pues también trabajan en los proyectos, ¿no? En secundaria pasa parecido. En secundaria, además, en España al menos, los institutos están divididos por departamentos, el de matemáticas, el de ciencias naturales. Normalmente esos departamentos entre sí trabajan de una manera similar, establecida normalmente durante años. Entonces, si un profesor nuevo llega y quiere implementar, nuevo o no nuevo, pero quiere implementar algo nuevo como esto, en coordinación con profesores de otros departamentos, pues rompe el esquema tradicional de cada departamento y eso lleva a dificultades nuevas y efectivamente eso implica de nuevo coordinarse y trabajar muchas veces fuera del horario lectivo. Pero también hay que decir que los profesores que implementan esto y lo hacen bien, a cambio consiguen una mucha mayor satisfacción personal. Y al final sabemos que el trabajo de docente es un trabajo muy exigente y si uno no encuentra una satisfacción, con los años pues va a acabar cayendo en su ánimo y en su propia satisfacción profesional. Entonces, bueno, es más trabajo, pero te va a compensar, te va a compensar. Gracias. Tenemos preguntas en YouTube, me dicen, así que Luciana o Mariana, ¿quieren formularla? Sí, es necesario, ¿cuál es su visión respecto a la formación docente? ¿Es necesario visibilizar STEAM en la formación docente, perdón? Sí, va un poco en la línea de lo que he comentado antes, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que los grados de educación que forman a los maestros de primaria, como decía, la ingeniería está totalmente ausente, la tecnología es muy minoritaria y casi siempre se aprende de forma estanca, reproduciendo nuestra forma tradicional de aprender y de enseñar, ¿no? Entonces, efectivamente, yo estoy de acuerdo en el que habría que intentar desde ahí romper las barreras. Sobre todo en educación primaria, que hay una gran ventaja y es que en el aula, el profesor de educación primaria, el maestro, normalmente es el que imparte la mayor parte de asignaturas. Al menos en España, las matemáticas, la lengua, las ciencias naturales y sociales las da casi siempre el mismo profesor. A veces la educación física, la educación física o las artes sí que hay profesores especialistas, pero digamos, el mismo profesor tiene una propia formación multidisciplinar, él mismo va a dar todas esas asignaturas y por tanto, si en esos grados fuéramos capaces de enseñar al alumno que va a ser el futuro maestro, a relacionar mejor esas materias y a trabajar por proyectos o a trabajar STEM, pues yo creo que luego lo va a poder aplicar en su futuro aula. En secundaria, como digo, la cosa es bastante más compleja. Aquí en España, en secundaria, como digo, los profesores han hecho el grado específico de física, de química, de matemáticas o ingeniería. Y lo único que tienen al final, antes de poder presentarse a las oposiciones para profesor de secundaria, es un año de un máster que es habilitante. En ese máster están más centrados en dar al alumno todas las herramientas pedagógicas, la historia de la educación, la didáctica de las ciencias específicas, que realmente no hay suele haber tiempo de trabajar ya metodologías de esta manera. Entonces, en secundaria la situación es incluso más compleja de llevar a cabo, ¿no? Pero bueno, siempre profesores bien motivados, en un contexto adecuado, si en el contexto adecuado seguramente es muy difícil, pues pueden llevar esto a la práctica y de hecho, hombre, hay muchos ejemplos, aunque no tantos como nos gustaría. Gracias, gracias Germán. Bueno, nos estamos quedando ya cortos, estamos al límite del horario, pero bueno, dejamos una pregunta más. ¿Consideras que es prudente pensar en currículum STEM? ¿Cómo se incluye la E-ambiente en esta propuesta? A ver, vamos a ver, ¿es realista introducir el STEM en el currículum? A ver, el primer problema que hay ahí, de hecho, la semana pasada está habiendo un debate a nivel nacional en España, por ejemplo, sobre el currículum, ¿no? Hay un debate que ha fomentado ha habido una nueva ley educativa aprobada en España hace 2-3 semanas y ahora está habiendo un debate sobre el currículo educativo, ¿no? La gran mayoría de expertos y todo el mundo está de acuerdo en el que el currículo educativo a nivel español, pero estoy casi seguro que en muchos lugares es muy extenso.
si pretendemos cubrir currículums tan extensos de forma exhaustiva, seguramente no vamos a poder desarrollar con el tiempo suficiente el STEM. ¿Cuál es el problema? Que hay que partir de la idea de partida. No debemos creer que el currículum hasta el extremo es lo mejor. En esos currículums normalmente las habilidades manipulativas quedan fuera, las habilidades de trabajo en equipo quedan muy reducidas, las competencias de comunicación quedan muy reducidas también. Entonces, a lo mejor hay que sacrificar la profundidad de algunos contenidos a cambio de dar más profundidad a los más relevantes y desarrollar otras habilidades diferentes que además son las que sabemos que son las más relevantes. Entonces, hay que partir de ahí. Claro, si las propias instituciones educativas no corrigen esos currículum y el docente está obligado a satisfacer que ha dado todo este contenido y todo esto lo ha medido y todo esto lo ha comprobado, es verdad que es todavía más difícil implementar esto. Y luego lo otro que comentaba la persona que ha preguntado sobre la ingeniería, efectivamente la ingeniería es realmente una cuestión bastante difícil de introducir. Recalcar, o sea, la ingeniería es utilizar la tecnología para resolver un problema o para diseñar o mejorar un diseño ya previo, ¿no? Entonces, requiere un nivel cognitivo muy alto. Entonces, en primaria es realmente complejo desarrollar habilidades o el conocimiento más asociado a las ingenierías. Entonces, efectivamente, es complicado y no existen tantos ejemplos realmente buenos de eso. Estoy de acuerdo con el ponente, que no, con la persona que pregunta, que no es sencillo. Gracias, Germán. Bueno, vamos con la última. De las técnicas mencionadas, ¿alguna es más recomendada para asignaturas de mucho contenido teórico, a diferencia de matemáticas, que es más bien simbólica? Bueno, la verdad que no diría a priori que para unas asignaturas u otras hay una mejor que otra, pero en la línea un poco de lo que he comentado antes, desde mi punto de vista, la que permite realmente que el profesor intervenga más y, por tanto, como pregunta esta persona, realmente a lo mejor podamos desarrollar más cuestiones conceptuales, desde mi punto de vista es quizá la de las 5E, porque tiene claramente un tiempo y una fase bien definida que es dedicada al profesor. En las otras, de alguna manera, no es que no se pueda hacer, pero digamos, es más difícil en un proceso de indagación o en un proceso de crear un producto, que es el proyecto, el ABP, es más difícil introducir todos los contenidos muchas veces que uno le gustaría, porque no siempre tienen una relación directa con ese producto final o con ese proceso de indagación. Son contenidos que no siempre van tan directamente relacionados. Aquí, sin embargo, esta metodología sí te permite abrir mucho más el abanico y trabajar, yo creo, más conceptos. También a lo mejor requiere más tiempo en ese caso, pero bueno, si estamos avanzando en el currículum, es normal dedicarle más tiempo. Yo por eso, entre las que he mencionado, para eso me quedaría con esta, pero ya he dicho que era mi favorita de inicio, así que puede ser una opinión sesgada, claro. Bueno, muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros y reiterar mi agradecimiento y un gusto haber estado con vosotros. Un gusto haberlo tenido, doctor Germán Ros Magán. Bien. A ver, tengo que dejar de compartir. Doy paso. Ahí está. Bueno, le doy la palabra a Xiomer Hidalgo. Muchísimas gracias, Karina. Gracias, doctor Germán, por su excelente presentación, a todos los participantes que nos acompañan hasta el momento. Ahora le voy a dar el pase a mi compañera Mariana Torres, que nos va a compartir un video sobre la revista, mientras vamos haciendo los ajustes para la presentación de nuestra compañera Carolina, desde Chile. Así que vemos el video y vamos ajustando la presentación, Carolina, ¿vale? Muchas gracias, Xiomer. Hago la presentación de un videíto. A ver si se ve ahí. ¿Se está viendo el video? Sí. Sí. Sí, se ve el video, Mariana.
Bien. Muchísimas gracias, Mariana, por mostrarnos a nuestros organizadores y a nuestras alianzas estratégicas para llevar a cabo este ciclo de webinars. Una vez más, sean bienvenidos. Seguimos con el desarrollo de estos webinars y ahora escucharemos sobre STEM como herramienta para el aula creativa, a cargo de la magíster Carolina Alburquerque Campos, que nos acompaña desde Chile. Ella es profesora de castellano y licenciada en educación de la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso, Chile, postítulo en informática educativa en la Universidad de Chile y magíster en desarrollo curricular y proyectos educativos de la Universidad Andrés Bello. Actualmente es investigadora doctoral de la Universidad Autónoma de Barcelona en el área de pedagogía aplicada. Su webinar estará centrado en que la idea del aula creativa implica repensar el espacio educativo, tal como lo hemos diseñado bajo la óptica tradicional. En el contexto actual, debemos idear, diseñar, implementar y evaluar instancias de aprendizaje innovadoras que pueden responder a las expectativas de los estudiantes, además de traducirse en aprendizaje efectivo y significativo en nuestros estudiantes. Pero esta aula creativa no puede quedarse solo en la declaración de buenas intenciones. Debe integrar herramientas metodológicas que permitan el desarrollo de experiencias de aprendizaje auténticos. Y en este sentido, las STEM pueden convertirse en una oportunidad innovadora para el logro. Bienvenida, magíster Carolina Alburquerque Campos. Hola, buenos días a todos, desde acá de Chile, desde Valparaíso. Les agradezco mucho la invitación que me han brindado en esta ocasión y espero ser un aporte, un granito de arena en este proceso de aprendizaje en el que estamos todos, sobre todo en este contexto tan diferente que nos ha tocado este año. Así que espero que mi presentación sea un complemento a lo ya presentado por el profesor Germán y cualquier pregunta no duden en hacerla y podemos mantener el contacto posterior. Así que voy a compartir mi pantalla para poder iniciar la presentación. Acá está. Perfecto. Bueno, tal como mencionaba Xiomer, el nombre original de la ponencia era STEAM como herramienta para el aula creativa, pero yo en este trabajo de diseño de la presentación incorporé un concepto que podría ser también, que podríamos conversarlo posteriormente, que es el STEAM con una T2 entre medio, digamos, y que busca un poco ir en la línea de lo que hablaba el profesor en la ponencia anterior, de la incorporación de aspectos más, digamos, humanistas dentro del aprendizaje con esta metodología, ¿ya? ¿Por qué el aula creativa? Vamos a ir viéndolo en esta presentación. Vamos a transitar desde lo que es el aula creativa, cómo se entiende esta metodología y luego lo relacionaremos con estos conceptos de STEAM y de STEAM en el contexto educativo que puede ser desde la prebásica o desde la formación inicial de los pequeños hasta la formación universitaria, ¿ya? Así que voy a ir avanzando. Acá. Bueno, ¿qué es lo que es primero la didáctica creativa? Primero la didáctica creativa es una disciplina, digamos, la didáctica es una disciplina, no es una ciencia ni mucho menos, pero es una disciplina que
implica, la conformación o la reflexión respecto a cómo realizaremos nuestro trabajo docente. En ese sentido, cuando hablamos de didáctica creativa, hablamos principalmente de la conjugación de elementos rutinarios, o sea, cotidianos, que los estudiantes puedan encontrarlos fácilmente en su vida normal, digamos, con elementos rupturistas e improvisados, pero la salvedad de este proceso es que el docente que diseña esta experiencia debe planificar estas interrupciones rupturistas, digamos, ¿ya? Por lo tanto, debe haber una reflexión detrás de ello. No pueden ser situaciones que sean tan rupturistas que confundan al estudiante, ¿ya? Por otra parte, esta reflexión, esta planificación de parte del profesor para este proceso de didáctica creativa va a desembocar muchas veces en el ejercicio de las que se llaman buenas prácticas, ¿ya? Y las buenas prácticas básicamente tienen que ver con los elementos innovadores que el profesor pueda implementar en su aula de clase. Estamos hablando de cualquier nivel educativo, no solamente en un nivel específico, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la estimulación creativa, que entendemos que la creatividad es el proceso previo a la innovación, puesto que la creatividad tiene que ver con un proceso de pensamiento y de búsqueda de nuevas respuestas a situaciones que pueden ser un problema en el buen sentido o en el mal sentido de la palabra, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de que buscamos llegar a la innovación, tenemos que pasar por el proceso creativo. ¿Y cómo se estimula la creatividad o cómo se estimula la creación de respuestas? Es a través de tener en cuenta ciertos aspectos que están mencionados aquí en esta lámina. Primero, que esta creatividad es una actividad intrínsecamente humana, o sea, todos somos creativos. En el proceso de nuestra vida muchas veces se ve entorpecido este proceso de creatividad debido a los elementos sociales principalmente, pero es una condición con la cual nosotros nacemos, y por eso siempre dicen, es que los niños son tan creativos, es que los niños siempre están pensando en algo más allá, es porque ellos en el fondo todavía no tienen o no sufren este proceso como de represión, entre comillas, que nosotros vamos sufriendo a lo largo de nuestra vida, cuando nos dicen o nos coartan ciertas ideas que podamos tener o que las retroalimentaciones que recibimos son un poco más fuertes, digamos, y que nos cohíben ya frente a nuestros compañeros, frente a la misma sociedad en general. Luego tenemos que entender que esta estimulación creativa debe ser intencionada, o sea, el docente o quien esté dirigiendo el proceso educativo debe pensar este proceso. ¿Cómo lo vamos a pensar? Bueno, eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo de esta presentación, pero tiene que tener una intención de generar espacios de aprendizaje creativo. ¿Ya? Tiene que tener un carácter transformador, o sea, que busca, por una parte, o solucionar un problema o buscar la divergencia en el pensamiento de los estudiantes, ya que ellos puedan manifestar lo que piensan, no necesariamente siendo lo que el común de las personas diría, por ejemplo. Esta estimulación creativa también esta estimulación creativa también es comunicativa, ya que es parte muy importante de la creatividad el poder comunicar nuestros pensamientos y lo que nosotros queremos manifestar o lo que nosotros hemos encontrado que puede ser solución para una situación determinada. Y por último también
y como una característica que todos conocemos, es que esta estimulación creativa también es original y es novedosa, ya que, o sea, que busca romper un poco los esquemas que ya están establecidos. Y en ese sentido, el aula creativa, que es lo que voy a entrar a explicar ahora, busca romper en primer momento con este espacio educativo que nosotros a nivel general conocemos como el aula o la sala de clases, ¿ya? Entonces, ¿qué es el aula creativa? Es un espacio de enseñanza y de aprendizaje que no es necesariamente un espacio físico o virtual necesariamente, sino que puede ser un espacio cualquiera donde haya una instancia de aprendizaje intencionada. Eso es súper importante tenerlo muy presente, ¿ya? Que el espacio donde se va a enseñar esté diseñado de manera de que el estudiante vaya a aprender algo. Por ejemplo, nosotros queremos ir a un museo con nuestro grupo curso, por ejemplo. Ese es un espacio distinto al aula virtual o al aula física, digamos, pero que tiene o debiese tener una intención de enseñanza, ¿cierto? Ese espacio museo, digamos, se convierte en ese momento en una aula creativa. Si queremos llevar a los estudiantes como grupo a la playa, por ejemplo, queremos ir a conocer el mar, pero hay una intencionalidad educativa atrás, también se puede convertir en una aula creativa. Si los queremos llevar a un parque, también. Entonces, no necesariamente esta aula creativa se restringe a un espacio cerrado, ni a un espacio tradicionalmente pensado como un espacio de enseñanza, sino que cualquier lugar donde haya la intención de enseñar puede ser interpretado como una aula creativa. Esta aula creativa, además, implica un espacio de aprendizaje activo donde el estudiante pueda manipular la realidad, digamos, lo tangible. Y además, a partir de todo esto que he estado mencionando, implica instancias creativas y participativas de los estudiantes, ya sea a nivel personal, individual, o ya sea a nivel de equipos donde él pueda participar de manera colaborativa o de manera cooperativa, ¿ya? El proceso creativo en el aula implica 3 elementos que son muy importantes. Primero, este docente o la persona que esté a cargo del proceso de enseñanza debe pensar este espacio como un espacio donde el estudiante pueda generar o pueda desarrollar su creatividad. Por lo tanto, este ambiente es creativo. Voy a pasar a explicar en un momento más qué significa aquello. Y la actividad, además, si buscamos potenciar la creatividad en un ambiente creativo, obviamente la actividad debe ser creativa y que puede implicar ideación, o sea, ir buscando o ir generando ideas que puedan ser la solución para algún problema, o ir buscando respuestas a preguntas que muchas veces no tienen una respuesta muy clara ni muy inmediata, y también esta actividad tiene que buscar la comunicación de estas ideas, ¿ya? Tanto a nivel micro, o sea, a nivel de pares, con los compañeros, como a nivel macro, con el grupo curso y con la docente o el profesor que esté a cargo del proceso. Entonces, el clima creativo, este ambiente creativo, debe tener como premisa el que sea seguro para el estudiante, y que el estudiante se sienta en confianza, ¿ya? Por lo tanto, debe tener 4 aspectos distintos o 4 aspectos que deben respetarse como, digamos, como leyes dentro del proceso de formación. El primero es, respetar el pensamiento divergente. Por ejemplo, nosotros podemos hacer una pregunta que nosotros ya tenemos, y muchas veces nos ocurre a los profesores, que tenemos una pregunta de la cual nosotros ya conocemos la respuesta, pero la hacemos para activar conocimientos previos o para que los estudiantes puedan ellos generar una respuesta
acorde a lo que nosotros hemos pensado previamente, pero muchas veces nos ocurre que un estudiante llega y nos dice una respuesta que nosotros no habíamos considerado en nuestro pensamiento, y en muchas ocasiones a nosotros nos pasó que nos coartaban, nos decían, no, es que esa no es la respuesta es esta. Bueno, la idea es que en este nuevo paradigma, digamos, del aula creativa, se respete la divergencia. E incluso me atrevería a decir más, que se potencie la divergencia, que se indague en por qué el estudiante responde de tal o cual manera a lo que yo estoy preguntando. Ya no quedarnos así como, no, Juanito me dijo esta respuesta que a lo mejor no es la que yo estoy pensando, ya, está bien, es su pensamiento, sino que llevarlo un grado más allá. O sea, ¿por qué piensas eso? ¿Por qué, qué propondrías para poder llevarlo a cabo, por ejemplo? Que el estudiante así también pueda ir desarrollando el pensamiento crítico en sus propias propuestas, ¿ya? No realizar juicio diferido, que vale decir que después de haber escuchado muchas respuestas, hacer como un cierre muy general, donde el estudiante no sepa si lo que dijo estaba bien o estaba mal, sino que tratar de, yo sé que esto con los tiempos que uno tiene en aula es difícil, pero la forma en que yo propondría poder trabajarlo es que clase a clase se vayan haciendo estos ejercicios de desarrollo creativo y que se busque respuestas de 2 o 3 estudiantes, cosa de que tengamos tiempo también de retroalimentar y de responder y de interactuar con el estudiante que ha participado, ¿ya? Si le preguntamos a todos va a ser un poco más difícil poder hacerlo. ¿Ya? Otro aspecto importante es la libertad para exponer las ideas, ¿ya? Los estudiantes deben tener el espacio, digamos, para que ellos puedan decir y explayarse en lo que están pensando y en la respuesta que están generando frente a lo que nosotros le hemos propuesto como un reto, por ejemplo. Y por último, dice procedimientos flexibles en la clase. Esto es un poco más complejo de lograr en algunos contextos, porque estamos muchas veces presionados para cumplir ciertos parámetros, ¿ya? Pero yo creo que hay que dejar, como decía también el profesor Germán, que dejar un poco la flexibilidad en la forma más que en el fondo de la clase. ¿Ya? Por ejemplo, si hay un estudiante que me menciona un aspecto divergente de, todo de una pregunta que yo pueda haber hecho, y que a lo mejor es interesante de indagar y que los estudiantes quieren indagar en él, sería interesante poder generar el espacio para conversarlo, ¿ya? Y en ese sentido, tener una clase planificada, flexible, va a permitir generar ese espacio con mayor facilidad, ¿ya? Algunas ideas para potenciar el desarrollo creativo es la distribución del tiempo. Muchas veces, si bien tenemos parámetros que seguir desde el punto de vista como docente de aula, es importante pensar muy bien los tiempos. Por ejemplo, si vamos a dejar un tiempo para la reflexión, que ese tiempo esté protegido, digamos, que no sea algo tan no sé, que haya surgido de la nada, digamos, sino que haya un tiempo para la reflexión donde el estudiante pueda manifestarse, comunicarse con sus compañeros. Por otra parte, la redistribución del espacio, ya sea que estemos en un aula de clases o estemos en un espacio virtual o que estemos en un espacio abierto, redistribuir los espacios de aprendizaje. Si nos toca estar en una sala, a lo mejor romper el esquema de la clase frontal, poner grupos de trabajo, que en muchos colegios ya se está haciendo. Si estamos en una clase virtual, a lo mejor dejar láminas
la presentación, que nos acompañe en esta presentación, que sean abiertas, donde el estudiante pueda rayar o escribir en la lámina. Si estamos en el aire libre, que los estudiantes puedan ocupar espacios determinados por ustedes con un fin dentro del proceso formativo. ¿Ya? Por otra parte, la utilización de material que promueva la sorpresa, la novedad, por ejemplo, no sé, tarjetas como estas tarjetas de juegos de estrategia. Muchas veces los estudiantes, ellos son muy asiduos muchas veces a ese tipo de material, pero verlo en una clase para ellos es sorprendente, es novedoso, es extraño en un primer momento, porque no saben cuál va a ser la utilidad. No sé, por ejemplo, un profesor de historia podría utilizar estos elementos para explicar cómo se conformaban los conglomerados sociales en la Edad Media, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a ocupar un juego de videojuego, también es novedoso. A lo mejor no es novedoso el uso, sino que es novedoso el uso de los estudiantes, sino que el uso que le da el profesor a la herramienta. ¿Ya? Que el estudiante pueda tocar las cosas, que pueda manipularlas, que pueda aplicar todos los sentidos posibles sobre un objeto que sea el elemento del desarrollo del aprendizaje. ¿Ya? Otro aspecto es que se busca promover en la motivación, ¿ya? No sé, que haya material perfectible, o sea, que el estudiante pueda tener una perspectiva del material y pueda decir, oiga, profe, este material se podría mejorar de esta manera, por ejemplo. Otro elemento que se busca promover es material que busca la comprensión lógica, comprensión literaria, comprensión, no sé, científica, y que busque la imaginación. Ya, por ejemplo, los típicos ejercicios que hablan, por ejemplo, de poner un final a una historia, esos ejercicios buscan el desarrollo creativo a través de la imaginación, ¿ya? Y por otra parte, es importante tener en cuenta que para potenciar la creatividad, el grupo, ya sea grupo, curso, incluyendo al docente, tiene que oficiar como un potenciador de esa creatividad. ¿Y cómo se potencia? A través de lo que decía anteriormente, el clima creativo, ya que haya un respeto por el otro y un respeto por el pensamiento distinto al mío, ¿ya? Estrategias para estimular la creatividad, aquí hay varias, hay muchísimas, pero yo me estoy centrando en 3 que se van a relacionar de una u otra forma con el STEAM o el STREAM, ¿ya? Por una parte, la realización de juegos, que pueden ser de movimiento, pueden ser de ilusión o pueden ser juegos de rol, ¿ya? A través de planteamientos divergentes. ¿Y cómo se pueden potenciar estos planteamientos divergentes? A través de preguntas abiertas, de estimular la indagación, ¿ya? O de preguntas anzuelo, o sea, preguntas que sean motivadoras para realizar una acción en los estudiantes, ¿ya? O que permitan que el estudiante, a partir de esa pregunta anzuelo, pueda empezar a desarrollar estos procesos mentales que lo lleven a relacionarlo con su vida cotidiana, por ejemplo, ¿ya? Y las actividades perfectivas o perfectibles, que son actividades que mejora el mismo estudiante y en base a las cuales el estudiante también puede puede proponer nuevas actividades, ya que es muy importante, porque eso también a nosotros como docentes nos da a entender que el estudiante está entendiendo las temáticas que estoy abordando, ¿ya? Así que es muy, muy importante. Bueno, aquí esto es una propuesta muy avesada, digamos, que yo hice de un decálogo de la ayuda creativa,
que está basado en Torrance, allá en 1976, mucho tiempo hace ya, pero que está muy contingente. Si leemos a Torrance en esa época, en un libro de creatividad, justamente, podemos ver estos 10 planteamientos que son totalmente aplicables a la realidad de hoy día. ¿Ya? Y en primer lugar habla de proporcionar materiales que incentiven o que inciten a la imaginación, facilitar recursos que favorezcan la fantasía, o sea, que el estudiante pueda, a partir de lo que yo le estoy entregando como recurso, él pueda seguir ideando cosas, dejarle tiempo para pensar, que eso tiene que ver mucho con la distribución horaria, animar a los niños, jóvenes o adultos, dependiendo de con qué nivel estemos trabajando, a que expresen sus ideas. Y en ese sentido, vuelvo a la temática que vimos antes, que tiene que ver con el espacio protegido y de respeto para que él o ella pueda expresar sus ideas, ¿ya? En quinto lugar, dar a los escritos de los estudiantes un soporte concreto, ¿ya? O sea que orientar este trabajo, por ejemplo, cuando hacen escritos, orientar el trabajo a que ellos lo lleven a una práctica. O sea, cómo esto que tú me estás escribiendo lo podemos llevar a la práctica, ¿ya? Y que puedan ser valorados en ese contexto. Aceptar su tendencia a adoptar perspectivas diferentes, que volvemos al pensamiento divergente, apreciar la auténtica individualidad, ¿ya? Que si bien podemos pensar en que cada estudiante puede pensar distinto a otro, tratar de potenciar esa individualidad, ¿ya? Es un aspecto bastante difícil muchas veces de lograr, pero en un ambiente de confianza sí es posible de hacerlo. Por otra parte, en el octavo punto dice corregir y valorar sin crear desánimo, o sea, una retroalimentación, una proalimentación que sea propositiva, ¿ya? O sea, por ejemplo, esta idea está bien, pero a lo mejor podríamos orientarla o podríamos llevarla a este punto. O sea, cómo en el fondo hacerle propuestas al estudiante para que pueda mejorar. En el noveno punto, estimular a los estudiantes a que hagan juegos verbales, que muchas veces desarrollan también aspectos cerebrales importantes para la creatividad. Por ejemplo, los trabalenguas, las adivinanzas, ¿ya? Y en décimo punto dice apreciar a los alumnos y que ellos lo perciban, que es un aspecto muy importante. Hoy en día acá, por lo menos acá en Chile, se está hablando mucho de los aspectos de la educación emocional, ¿ya? Y cuando nosotros valoramos a nuestros estudiantes, ellos se dan cuenta de que se les valora. Aunque no se lo digamos, si en el fondo es una cuestión humana, ¿ya? Y si ellos se sienten apreciados, también van a responder con mucha más motivación y van a tener mucho más confianza en el grupo curso y en quien está delante de este grupo curso, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a relacionar este concepto de aula creativa, que parece muy holístico, muy abarcador, con el STEAM y el STRIA, para potenciar la creatividad? ¿Ya? Bueno, la sigla clásica del STEAM, que ya la mencionó el profesor Germán, tiene que ver con 4 aspectos que de primeras uno los ve y dice, es como mucha ciencia, digamos, muchas matemáticas, o mucha ciencia dura, digamos. Pero, como ya lo explicó el profesor anteriormente, no es así, no es tan apegado a los científicos 100%. Y por eso también, en estos últimos años, se han ido agregando elementos a esta sigla clásica, que son el arte,
que lo habló en profundidad el profesor anteriormente, el T2, que es el que tiene que ver con dos elementos, el teaching, que es la enseñanza, y la instrucción temática, ¿ya? Que son conceptos que vienen desde el inglés, pero que traduciéndolas al español o al castellano son enseñanza e instrucción temática. Y por último, la lectura. Si ustedes se dan cuenta, estos tres elementos apuntan un poco a darle un aspecto más humanista a este concepto que muchas veces es más duro desde la ciencia más rígidas, digamos. Entonces, ¿cómo estos, y por eso que, bueno, mi formación inicial es de profesora de castellano, entonces a mí me hace mucho sentido el streaming más que el STEAM, porque el STEAM implica aspectos más de la ingeniería y del tema de la construcción, de aspectos temáticos mucho más duros, ¿ya? Entonces este concepto es mucho más abarcador y es más, se liga con aspectos mucho más humanistas, como ya he dicho en varias ocasiones, ¿ya? Entonces, en esta lámina, en esta imagen, ustedes pueden ver que implica el STEAM o el streaming elementos mucho más abarcadores a todas las ciencias educativas, ¿ya? Como la filosofía, las lenguas, las constituciones políticas, las cívicas en general, la educación física incluso, la historia, bueno, la tecnología obviamente, las ciencias naturales, ¿ya? Entonces es un elemento mucho más abarcador de lo que pensábamos, digamos, en un primer momento. ¿Y cómo vincular esta aula creativa con el streaming en concreto? Bueno, a partir de la definición que hace Vázquez, Snyder y Comer de la educación STEAM, habla de que es un enfoque interdisciplinario, ¿ya? Por lo tanto ahí hay un elemento que el aula creativa no deja de lado, digamos que el aula creativa idealmente busca que el proceso de aprendizaje del estudiante sea lo más abarcador posible, ¿ya? Lo más integral posible. Por lo tanto, al hablar de integridad, estamos hablando de un enfoque interdisciplinario, o sea, vincularse con las otras disciplinas que el estudiante tiene, ¿ya? Bueno, después dice que el aprendizaje promueve o remueve las barreras tradicionales de las 4 disciplinas e integra sus actividades a todas las áreas del currículo, que es un poco volviendo a la idea de lo interdisciplinario, y esto es muy importante, lo conecta con el mundo real, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué podemos decir? De que el aula creativa, como busca derribar un poco estos elementos tradicionales de aula de aprendizaje, como cerrada en un espacio concreto, digamos, el aula creativa busca espacios de aprendizaje vinculadas idealmente al mundo real, ¿ya? O sea, que el estudiante vaya a un museo, que vaya a la playa, o que vaya a un parque, o que vaya a una empresa, implica que el estudiante se vincule con un espacio que ya existe y donde él se va a ver expuesto en algún momento, si es que ya no lo está, ¿ya? Y con experiencias rigurosas, relevantes para el estudiante. Entonces, digamos que el aula creativa y el streaming están muy vinculados desde el punto de vista de la metodología que se utiliza para llevarlo a cabo, ¿ya? Entonces, los propósitos en el estudiante de esta aula creativa y del streaming o del STEAM es el desarrollo de un pensamiento crítico, la resolución de problemas, obviamente, generar actitudes de creatividad y por lo tanto posteriormente de innovación,
la colaboración y la cooperación con sus pares y con la comunidad en general, y también desarrollar aspectos de liderazgo, ¿ya? ¿Cómo se relacionan estas características o este estudiante del aula creativa con el STEAM? Es a través de la relación con el mundo real. Este STEAM también, o STEAM, prepara a los estudiantes para ser una fuerza laboral eficiente y productiva en el futuro. Genera habilidades tecnológicas y de digitalización también, ¿ya? Y donde se buscan generar competencias y habilidades que no solamente les servirán cuando sean estudiantes, sino que también cuando sean profesionales. Por ejemplo, la autonomía, el pensamiento lógico, la cultura digital, y unido a eso va la responsabilidad digital y, por supuesto, la sustentabilidad, ¿ya? ¿Cómo crear lecciones con STEAM o STREAM? Primero, incluyendo el trabajo en equipo, ¿ya? Que facilita mucho el resolver problemas a través del trabajo en equipo, pero eso no implica que no haya momentos de trabajo individual, ¿ya? Pero el trabajo individual siempre es el más utilizado, por eso que como una propuesta se incluye el trabajo en equipo. Incorporar aprendizaje práctico, o sea, que el estudiante pueda indagar, pueda investigar acerca de lo que se está trabajando, y que además esa indagación, esa investigación se traduzca en algo concreto, algo que sea aplicable a la realidad. Hacer contenido relevante, o sea, que el profesor en este caso busque relacionar estos contenidos que muchas veces son muy teóricos en lecciones que se puedan aplicar a la realidad, ¿ya? O sea, que el profesor también haga este ejercicio como creativo, de llevar este trabajo, por ejemplo, el uso de, no sé, el trabajo con gramática, que muchas veces es muy etéreo, llevarlo a un concreto en ejemplos, ¿ya? En ejemplos que el estudiante tenga que realizar en su vida cotidiana, por ejemplo, en la escritura, por ejemplo, en el desarrollo de algún texto específico, por ejemplo, una carta, un informe, un currículum, ¿ya? Convertir los errores en momentos de aprendizaje, ¿ya? Teniendo en cuenta de que el aprendizaje es o podría ser una herramienta, o sea, el error podría ser una herramienta de aprendizaje. Por otra parte, tener en cuenta el ser creativo, ya que ir buscando solución a los problemas que van surgiendo en el aula, que a nosotros nos surgen muchas veces problemas emergentes, y la idea es que podamos buscar siempre herramientas que nos puedan ayudar a solucionarlo, ¿ya? Y también muchas veces valernos de los mismos estudiantes. O sea, ¿cómo ustedes solucionarían esto que ha surgido en este problema en el aula? Y de repente los estudiantes tienen unas ideas muy, muy frescas y que a nosotros no se nos hubiesen ocurrido. Así que lo invito a hacer como ese ejercicio, que es muy valioso. Aprovechar las herramientas que tenemos a mano actualmente, o sea, utilizar, por ejemplo, los espacios virtuales de aprendizaje, utilizar los espacios abiertos donde nos podamos reunir, sobre todo en este contexto, ¿ya? Pero las tres premisas que debemos tener siempre presentes para crear lecciones con STEAM o STREAM son el aprender haciendo, o sea, que el estudiante aprenda de una manera experiencial, e idealmente, dependiendo del nivel, a través de juegos o de las curiosidades que pueden surgir en este proceso formativo, ¿ya? Y cuando son adultos, igualmente promover la curiosidad, ¿ya? No entregarles todo de manera tan literal, sino que el adulto puede recuperar un poco, o yo soy una convencida de que el adulto puede recuperar elementos de la creatividad en su vida diaria, digamos, y en su formación. Y por último, mencionar algunos aspectos que tienen que ver con la evaluación,
¿ya? Algunos que ya mencionó el profesor Germán y que son muy atingentes a esta presentación, y algunos otros que son complementarios también. Ya, por una parte, la evaluación debiese ser interdisciplinar, ya vinculándose con otros colegas. En el concreto, ¿cómo se puede hacer esto? Obviamente, dependiendo del nivel en el que estemos trabajando, se puede hacer, por ejemplo, a través de la realización de evaluación a través de comisiones, ya donde los estudiantes vean en concreto que hay profesores de distintas disciplinas que están evaluando su trabajo. ¿Ya? En segundo lugar, las evaluaciones deben ser innovadoras, progresivas y progresivas a partir del acompañamiento. ¿Ya? Cuando hablamos de evaluaciones innovadoras, es que no necesariamente sean siempre pruebas o siempre presentaciones orales, sino que también pueden ser, por ejemplo, no sé, presentación a través de un video, como está tan de moda ahora las redes sociales, el TikTok, que los estudiantes en un minuto hagan su evaluación acerca de una temática que están trabajando, les presenta un desafío a ellos muchas veces, y a nosotros también. De hecho, por ejemplo, en algún momento, en alguna clase que tuve, le presenté este reto, digamos, a los estudiantes, y los estudiantes como, pero profe, es muchas cosas para tenerlo en un minuto. Entonces, tenían que solucionar ese problema, pero lo lograron hacer desde el punto de vista del pensamiento creativo, digamos, que lo pudieron desarrollar y de la resolución de problemas, ¿ya? Lo ideal, el tercer punto ahí, es que haya una proalimentación o vale decir, una alimentación durante el proceso formativo y una retroalimentación al final del proceso formativo. ¿Ya? O sea, cuando hablamos de pro, estamos hablando de previo a la entrega final, digamos, a la entrega de un producto. En cuarto lugar, la evaluación de desempeño auténtico por sobre aquellas teóricas. Ese es un aspecto muy importante de destacar, porque si estamos hablando en general, estamos hablando del desarrollo de competencias y de habilidades, la evaluación más pertinente es la evaluación auténtica de desempeño. Ya por sobre la teórica, porque se subentiende que en esta evaluación de desempeño van a haber elementos teóricos que el estudiante debe manejar para poder darnos a conocer lo que ha aprendido, ¿ya? En el siguiente punto habla de la evaluación, de que esta evaluación se vincule con lo social y con la ciencia, ya que son aspectos muy importantes, ¿ya? Buscar que el estudiante, esto que está proponiendo o que se está evaluando, pueda llevarlo a un aspecto más concreto. Eso es básicamente. La evaluación también debiese ser flexible y abierta. ¿Flexible en qué sentido? En que, por ejemplo, si vamos a utilizar como herramienta evaluativa o instrumento una rúbrica, que haya un ítem que sea completable, digamos, u observaciones donde nosotros podamos incorporar los elementos creativos en este instrumento evaluativo. Ya, por ejemplo, no sé, el plus, digamos, que tuvo, o el producto que entregó, o el valor agregado que puso el estudiante en este producto que está entregando. No sé, por ejemplo, se me ocurre que en una rúbrica dejar la última dimensión como aspectos creativos innovadores, por ejemplo, y que a medida que nosotros vayamos viendo los trabajos, podamos rescatar algo que sea innovador en la entrega del estudiante. Y por último, la evaluación de los distintos actores, que es lo que estaba hablando también hace un momento, donde el estudiante se evalúe, donde los compañeros evalúen su equipo o a sus compañeros de otros equipos, que nosotros podamos hacer también nuestra parte evaluativa desde la heteroevaluación. Así que en general, cuando hablamos de
aula creativa relacionada con STEAM, estamos hablando de un espacio que rompe con la tradición, digamos, pero que también busca el desarrollo de competencias y habilidades en otros aspectos, en un aspecto mucho más integrador. Aquí hay una experiencia que, bueno, si ustedes lo quieren buscar en internet, se llama STEAM Camp, que es una formación inmersiva de alto impacto, donde los estudiantes van como a campamentos de STEAM en espacios abiertos y en el fondo, durante lo que dura el campamento, ellos van haciendo actividades en terreno y aplicando la metodología STEAM. Por último, les dejo algunas referencias. Esta referencia básicamente está relacionada con el aula creativa. Antes de enviarla a la organización, voy a incorporar algunos elementos de STEAM para que ustedes las puedan tener ahí a mano. Y les dejo mi contacto, ahí está mi correo electrónico y está el Twitter que también podemos comunicarnos por ahí. Así que les agradezco mucho la invitación, espero que les haya servido esta pequeña pincelada del aula creativa y que podamos seguir en contacto eventualmente. Así que muchas gracias, Xiomer, por la invitación. Muchísimas gracias, Magíster Carolina Alburquenque Campos, por su excelente disertación, muy acertada. Si por favor nos puede colocar a través del chat, antes de comenzar el ciclo de preguntas, su correo y su Twitter para que las personas los tengan a la mano. A lo largo de su presentación hubo comentarios como que la doctora Franaí nos indicaba que esta presentación es realmente un reto para los docentes, despegarse de anclajes y paradigmas tradicionales. Luego Lenis Piñas nos comentaba que en estos tiempos los docentes o innovamos y creamos o nuestros estudiantes nos pasan por encima. Así que la resistencia al cambio debe dejarla a un lado, igual que esos paradigmas tradicionalistas. Y luego la doctora Franaí hacía que era interesante el error como instrumento de aprendizaje. Todos agradecidos por la información. Por acá nos indica Luciana Díaz, en las referencias se encuentran experiencias o ejemplos de aula creativa en el nivel superior. Sí, Xiomer, sí. De hecho, a ver, se han publicado, pero a nivel de Estados Unidos principalmente, que es donde se está desarrollando mucho en la temática del aula creativa. Se han hecho publicaciones de libros que si Luciana quiere la referencia específica del libro, yo se la puedo mandar, me puede escribir y yo le mando las referencias del libro para que lo pueda buscar. Pero hay escritos ya de aula creativa, pero en un contexto angloparlante, digamos. Entonces, es importante también desarrollar eso a nivel latinoamericano, hispanoamericano, porque es una muy buena estrategia, digamos, innovadora en este sentido. Le agradece y dice que se pondrá en contacto con usted. Karina, ¿tenemos alguna pregunta o algún comentario a través de YouTube?